Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. La primera lectura de hoy viene del profeta Jeremías, capítulo 28, versículos 1 al 17. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Asur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y todo el pueblo: Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor, que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia. En cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: Amén, que así lo haga el Señor, que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti, siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras, se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: Esto dice el Señor: Así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta, Jeremías, el Señor le habló a éste y le dijo: Ve y dile a Hananías: Esto dice el Señor: Has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro. Porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: He puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro, para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo los servirán. Y Jeremías añadió: Escucha, Hananías, no te ha enviado el Señor, y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira. Por eso el Señor te dice: Yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, en el mes 7º. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 118 y el responsorio es: Enséñame, Señor, tus mandamientos.
Enséñame, Señor, tus mandamientos. Apártame de los caminos falsos, y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes. Así no quedaré avergonzado. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Enséñame, Señor, tus mandamientos. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 14, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Cuando ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de San Alfonso María de Ligorio, memoria de quien celebramos este día. Como mencioné al principio, él fue obispo y doctor de la Iglesia. San Alfonso nace en una familia de la nobleza en Nápoles y Dios le dio una mente prodigiosa. A los 12 años ingresó a la universidad y a los 16 años ya tenía doctorado en ley civil y canónica. Así que tenía una mente prodigiosa. Él fue abogado por profesión y desarrolló este llamado en la ley civil. Pero muy pronto se dio cuenta de cómo el mundo funcionaba. Particularmente a la edad de 26 años, él fue parte de un caso entre las familias más poderosas de aquel tiempo. Los Medicis en un lado y la otra de los Alfonsis. Él estuvo defendiendo la segunda familia, en un caso civil, pero aunque su defensa fue muy positiva y él pensaba que iba a ganar el caso, se dio cuenta de que las intrigas y los favoritismos políticos fueron en contra de él. Y esta experiencia lo desilusionó mucho al punto de que él abandonó la carrera de abogado. Y meses después de esa experiencia, él decidió hacerse sacerdote. Y esto lo hizo en contra de la voluntad de su padre, que tenía muchos planes para él. A los 26 años ingresó al seminario y a los 30 años fue ordenado. A pesar de que venía de una familia de la nobleza, ya puede uno pensar también los privilegios que descendían
de esa conexión social y económica y política, San Alfonso decidió dedicar su servicio como sacerdote a la gente pobre de Nápoles. Una de las cosas muy interesantes que hizo, y aquí se demuestra la creatividad de su servicio al Señor, de que creó grupos para jóvenes que les llamaban capillas, ¿no? En los cuales los jóvenes mismos llevaban a cabo el servicio de la palabra y servicio entre ellos mismos. Y se hizo tan popular a estos grupos que San Alfonso Ligorio creó entre los jóvenes, que ya años después había más de 75 llamadas capillas dedicadas para el servicio a los jóvenes. Después, en el año 1932, decidió fundar una congregación misionera que se dedicara a la predicación y a atender particularmente a la gente pobre, sencilla, la gente más olvidada tanto de la sociedad como de la iglesia. La orden religiosa que fundó fueron los hoy llamados redentoristas, que aún continúa, y también estuvo la versión femenina. Estuvo al servicio de este grupo misionero por 30 años, cuando después fue escogido para que fuera obispo. Y aún no queriendo aceptar esa posición, pues se resignó a aceptarla y estuvo brindando este servicio a la iglesia como obispo por 15 años. Después renunció, en gran parte por su salud muy débil. Y después se retiró a una de sus comunidades, donde años después él muere en el año 1787, prácticamente a la edad de 91 años, que para esos tiempos era impresionante. Otra de las legacías que Alfonso de Ligorio dejó para la iglesia fue la cantidad de escritos. Dejó unos 111 libros y escritos que contribuyeron mucho para la formación tanto de cleros como también de la iglesia. Entre ellos, los escritos que más influencia tuvieron fue el libro de la teología moral. Ahora, tomando en cuenta de que él fue abogado, tanto de ley civil como de ley canónica, pues uno pensaría de que él tuviera una mente muy cuadrada, ¿no? De que su acercamiento a la moral pues fuera muy legalista. Todo lo contrario, a causa de su experiencia entre la gente sencilla y particularmente la gente más pobre y los jóvenes, pues la teología moral que él desarrolló en este libro fue una teología moral muy práctica, ¿no? Que era muy diferente a la teología moral idealista y estricta y muy estrecha de su tiempo, ¿no? Y esta es una de las legacías pues, que aún hoy en día sigue impactando a la iglesia por este gran hombre, Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la iglesia. Así que gracias a Dios por este gran hombre, por este testimonio tanto de vida y servicio a la iglesia. Bueno, entremos ahora a las lecturas de hoy. Seguimos leyendo del profeta Jeremías. Y ahora tenemos aquí un encuentro de Jeremías con Hananías, otro profeta que termina siendo un profeta falso. Aquí podemos recordar un caso similar entre el profeta Elías en contra de los falsos profetas de Baal, cuando Elías se confronta con ellos a ver si el Dios de ellos, el Baal, o el Dios verdadero de Israel, se manifestará en el sacrificio, en el holocausto que tanto los profetas de Baal ofrecieron y el de Elías, y cómo Dios pues hace presente al consumir el holocausto que Elías prepara para él. Y aquí la escena se lleva a cabo en Jerusalén, cerca del templo, donde Hananías, pues aún utilizando la fórmula clásica de los profetas de Dios, dice una profecía pues que busca alentar
y quizás consolar al pueblo de Judá que está sufriendo, y particularmente bajo la amenaza de Babilonia, que ya con el previo rey ya ha destruido parte de Jerusalén, también saqueó el templo de Jerusalén, y también puso un rey títere que Babilonia controlaba, que es el rey Sedecías, que se menciona en esta lectura. Y quizás el profeta Hananías quiere dar un poco de consuelo al pueblo de Judá ante tales sufrimientos, pero a últimas es descubierto que por más cosas positivas y por más consuelo que quería dar al pueblo, pues si no es palabra de Dios, ese mensaje no es de consuelo, sino de confusión y a últimas destrucción, porque no son palabras que venían de Dios. Dice la lectura, en el quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, este es el rey que Babilonia instituyó después de que el previo rey se había rebelado contra Babilonia. Hananías, hijo de Asur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo en presencia de los sacerdotes y todo el pueblo. Así que la escena está en torno al templo y Jeremías, quizás de buena intención de traer algunas noticias positivas, porque el profeta Jeremías constantemente solamente les trae profecías, palabras de Dios, de sufrimiento, de condenación por la infidelidad, por la falsedad del pueblo de Judá. Y quizás esta sería la intención del profeta Hananías, pero si es una profecía que no viene de Dios, entonces por más positiva, por más alentadora que quiera ser, pues entonces a últimas no proveerá lo que pretende proveer, por más buena que sea su intención. Esto dice el Señor, dice el profeta Hananías, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Esta es la fórmula clásica de los profetas. Voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Recordamos que esto fue lo que el rey de Babilonia hizo después de que el rey anterior se rebeló contra él, saqueó Jerusalén y también se llevó del templo de Jerusalén los vasos preciosos, todos los artículos preciosos que eran parte del templo. Haré volver a Jeconías, este es el previo rey que también fue llevado al exilio, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia, en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo rey de Nabucodonosor. Así que es un mensaje positivo, es un mensaje que busca traer consuelo al sufrimiento del pueblo de Judá. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor. Amén, que así lo haga el Señor, dice Jeremías, que el Señor confirme lo que has dicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención, le dice Jeremías, a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado por el Señor. Sí, aquí Jeremías pone en duda si la profecía que Hananías ha predicho, pues sea verdad, que solamente cuando se realice esa paz que promete por medio de su profecía, él será reconocido como verdadero profeta. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: Esto dice el Señor,
Así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Así que Hananías, en cierta manera, se sintió retado por Jeremías y hizo este acto simbólico de quitarle el yugo que Jeremías llevaba. También cuando Jeremías se puso ese yugo, pues era un acto simbólico del yugo que Dios había puesto sobre su pueblo a causa de su infidelidad, a causa de su rebeldía, a causa del rechazo mismo de Dios. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a éste y le dijo: Ve y dile a Hananías, esto dice el Señor, has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro, porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. He puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo los servirán. Nótese que aquí el profeta Jeremías aún al rey Nabucodonosor lo ve como un instrumento de Dios que está castigando no solamente al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, sino también a todas las otras naciones. Babilonia en ese tiempo es el imperio que está reinando. Babilonia suplantó al reinado de Asiria, suplantó después al reinado de los medos y ahora es el reinado que está por encima de todos, ¿no? Y Jeremías, como también Isaías, pues ven a Nabucodonosor como instrumento de Dios, ¿no? Y aquí se nos presenta al Dios de Israel que está por encima de todos los dioses. No niega de que pueden existir otros dioses, pero Jeremías, como los otros profetas, dirán, aunque exista nuestro Dios, el Dios de Israel está por encima de todos los dioses, pues es el Dios de la historia, es el Dios de la creación. Escucha, Hananías, le dice Jeremías entonces, ¿no te ha enviado el Señor y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira? O sea, en una profecía falsa, por más positiva y consoladora que es esa profecía. Si no viene de Dios, pues entonces es una profecía falsa. Y aquí es donde Jeremías lo descubre y le dice, por eso el Señor te dice, yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año y en el mes séptimo. Y no mucho más tarde, cuando este rey de Judá, el rey Sedecías, que se menciona en esta lectura, también se rebelará contra Babilonia y el rey Nabucodonosor vendrá y saqueará otra vez a Jerusalén, destruirá completamente el templo y se llevará a cabo el gran exilio de la mayoría del pueblo de Judá a Babilonia. Así que aquí Jeremías, el profeta del Señor, deja en claro la falsa profecía de Hananías y las consecuencias cuando nos dejamos llevar por las falsas profecías, aunque por más lindo o bello que nos pinten un porvenir, si no vienen de Dios, pues entonces tenemos que atenernos a las consecuencias de esa falsa profecía. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos, y aquí se nos presenta la escena de la multiplicación de los panes. Esta escena la encontramos en los 4 evangelios del Nuevo Testamento y en los evangelios de Marcos y Mateo. Esta escena se cuenta 2 veces, o sea, hay 2 multiplicaciones de panes en Marcos y Mateo, una solamente en Lucas y una en Juan. En Mateos, esta escena viene después de que Jesús se entera de que ha muerto Juan el Bautista, ¿no? Y parece que es una noticia que lo ha estremecido. Y a causa de recibir esta noticia, pues Jesús
busca irse con sus discípulos para estar a solas. Quizás la noticia lo ha sacudido, porque al ver lo que le ha pasado a Juan el Bautista, su primo, aquel que lo introdujo, aquel que lo identificó como el Mesías, pues Jesús habría pensado, si esto han hecho con Juan, ¿qué he de esperar para mí? Y quizás Jesús busca un tiempo de oración para estar a solas con el Señor, contemplando esta noticia y también contemplando su futuro. Así que se alejan donde se encuentran en una barca y se van a otra localidad donde ya lo espera una multitud de gentes, y Jesús pues pone a un lado su propia necesidad de querer estar solo en oración para meditar en los sucesos que le acaban de contar acerca de Juan el Bautista, y quizás contemplando también su propio futuro. Pero él hace a un lado esta necesidad personal y atiende a la gente con las necesidades que vienen a él de sanación y quizás también de instrucción. Dice, en aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario, buscando momentos de oración. Al saberlo, la gente le siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Así que Jesús se conmueve por la gran necesidad que tiene ante él de la gente que se adelantó a él. Y ahora, ¿cómo puedes cerrar los ojos, no? Así que hace a un lado su propia necesidad para atender a la gente. Y ahora viene la intervención de los discípulos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Jesús les replicó, no hace falta que se vayan, denles ustedes de comer, ¿no? Parece que Jesús ni siquiera lo piensa mucho al decir estas palabras a sus discípulos, denles ustedes de comer, ¿no? Yo cuando escucho esta versión en Mateo me imagino a Jesús que aún todavía está conmovido por la noticia que escuchó acerca de Juan el Bautista, ¿no? Y quizás todavía pensando en él y lo que le sucedió, pues sin pensar en lo que sus discípulos le acaban de decir, él se le hizo fácil decirle, denles ustedes de comer, ¿no? Y la reacción de sorpresa de los discípulos, pero ¿cómo? A tanta gente, si solamente tenemos 5 panes y 2 peces, ¿no? Y es ahí donde Jesús, en cierta manera, como que reacciona y se dice a sí mismo, sí, ahora me doy cuenta que estoy rodeado de gente que todavía no me entiende, ni sus propios discípulos aún lo entienden, ¿no? Y Jesús dice, tráigame lo que tienen. Y aquí, ahora se nos presenta una prefiguración de la Eucaristía cuando Jesús toma los panes y los peces que los discípulos le entregan y los presenta ante Dios como una acción que se hace constantemente en la Sagrada Eucaristía. Presentamos los dones que el pueblo trae para Dios, los presentamos ante Dios, Dios los bendice y nos los regresa como su propia esencia. En la Sagrada Eucaristía, presencia real de Cristo para los que creen en Él. Así que Jesús toma los panes, los presenta a Dios, Dios los bendice, después Él los parte, se los da a los discípulos se lo dan a la gente, ¿no? Esta es la acción. Jesús eleva los panes y pescados en ofrenda, Dios la bendice, Él los parte, al partirlos los comparte con los discípulos después lo comparten con el pueblo, con la gente que está ahí rodeando a Él. Y esto prefigura a la Eucaristía, pero no nos hemos de quedar simplemente con la parte milagrosa de esta alimentación de tanta gente, ¿no? Lo que hemos de aprender de que lo que Jesús ha hecho no simplemente es un milagro de multiplicar el pan, sino que el milagro está en el que bendice lo que se le fue presentado, los 5 panes,
los parte y después lo comparte. Así que lo que Jesús ha hecho no simplemente es un sacramento, no simplemente es un milagro, también es una enseñanza de todo cuanto nosotros recibimos tiene que ser compartido. O sea, porque es lo que hace Él, lo parte, después lo da a sus discípulos para que lo compartan con la gente. Si aquí se prefigura la Sagrada Eucaristía y para nosotros simplemente dejamos la Sagrada Eucaristía en un sacramento, en algo milagroso, y después no nos lleva a compartir lo que hemos recibido, entonces aún no hemos entendido el significado de la Sagrada Eucaristía, que simplemente lo dejamos en un milagro, en un sacramento que no nos mueve a compartir con otros, o sea, que no nos lleva a la hermandad, a la solidaridad, que no nos lleva a hacernos uno con otros, ¿no? Aquí el comentario de la Biblia de nuestro pueblo en torno a esta escena, yo creo que es muy ilustrativa cuando dice: una palabra que no también alimenta al pobre, al hambriento, y vestidos al desnudo, entonces no es palabra de Dios. Nuevamente, una palabra que no también alimenta al hambriento y vestido al desnudo no es palabra de Dios. Jesús se preocupa no solamente por las almas de aquellos que lo buscan, sino también por la vida física y por la necesidad de aquellos que lo buscan, ¿no? Así que igualmente nosotros hemos de aprender, todo aquello que recibimos de Dios no solamente es para nosotros y para que también por medio de nosotros otros lleguen a conocer, y al conocer, amar, y al amar, servir a Dios, que es el ejemplo que por excelencia Jesús nos deja en su propia vida. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.